del mecanismo COVAX, confirmada por el ministro Borba, confirmada también, por supuesto, con Escoto, Luis Escoto, de la Organización Panamericana de la Salud para nuestro país, por la propia directora de Dinavisa, la doctora María Antonieta Gamarra. Dijeron, fecha, 25 de marzo, 64.000 dosis de vacunas vía mecanismo COVAX en Paraguay. Y lo anunciaron con toda la parafernalia. Sin embargo, hoy nadie dijo absolutamente nada. Tomamos el archivo, escuchamos lo que mencionaron. Al final, Iván, ¿qué pasa con estas vacunas? ¿Llegó el avión? ¿Podemos informar que 64.000 vacunas las tenemos en Paraguay, señor? Las vacunas no llegaron y tampoco llegarán. No tenemos fecha confirmada a pesar de lo que decía la doctora María Antonieta Gamarra, directora de la Dinavisa, la semana pasada a NPI. Ella confirmaba que el día jueves 25 de marzo llegarían las 64.000 dosis vía mecanismo COVAX. Luego, el ministro Julio Borba, quizás ya abriendo el paraguas, nos decía cuando llegaba este primer lote que las mismas llegarían antes del 31 de marzo. No confirmaba una fecha, pero decía que sería antes de fin de mes. Por supuesto que hoy le hicimos la pregunta en el marco de habilitación de nuevas camas en Itagua y allí el ministro de Salud confirmaba que el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS en Paraguay, en una comunicación el día de hoy le dijo que la llegada de estas vacunas no está garantizada por problemas logísticos. ¿Cuáles son esos problemas logísticos? Le preguntamos a Borba, tampoco lo supo precisar, por lo que ahora podemos decir que las vacunas que tenían que llegar hoy lamentablemente no llegaron y tampoco estamos en condiciones de informar en qué fecha llegarán porque ni las autoridades lo saben, Santiago. Bueno, notablemente entonces hay que decir que al final aquella promesa del 25 de marzo, las vacunas van a estar en Paraguay, no se da. De todos modos, el plan de vacunación continúa muy lento. Hay que verificar el último número de cuántas personas recibieron para saber también cuál es la expectativa que podemos tener, porque de última llegan estas vacunas y la cadena de distribución todavía resulta muy lenta. Eso lo que dijo Borba al menos. ¿Podemos escuchar, Iván? Sí, es lo que decía Julio Borba esta tarde. ¿Y por qué es muy grave esto? Porque ustedes recordarán que las 36.000 que ya llegaron se adelantó que serán aplicadas en su totalidad, puesto que ya se tenía garantizado este segundo lote, con lo que se podría facilitar la segunda aplicación de las mismas. Si bien hay tiempo, de alguna manera esto ya despierta la preocupación por la incertidumbre en la que quedamos si vamos a depender nuevamente del mecanismo COVAX. Escuchemos el momento en que lo confirmaba esta tarde el ministro de Salud, Julio Borba. Las vacunas del mecanismo COVAX, usted había dicho que llegaban antes del 31, ¿eso se mantiene? Ese es el informe que tenemos del doctor Roberto Escoto, representante de OPS en el país. Hoy me informó que tiene unos problemas logísticos, así que no sabríamos precisar todavía la fecha, pero supuestamente es antes del 31. Los problemas logísticos que mencionó respecto a las vacunas que debían llegar, ¿se sabe qué problema logístico es? Sí, me informó algo el doctor Escoto, pero pedí igualmente que vean la forma de solucionarlo antes posible, ya que nosotros estamos muy necesitados de esa... Nuevamente COVAX le falla a Paraguay. No sabría decirlo si es COVAX, si son las empresas que fabrican las vacunas o cuál sería el problema, ¿verdad? Pero hay que recordar que hay un poco más de 62 países que aún no recibieron ninguna sola dosis de vacuna. Bueno, y supuestamente la explicación es que en la fabricación de las AstraZeneca están teniendo inconvenientes, Iván, por eso es que no logran llegar a tiempo, independientemente de las promesas que hicieron de estos plazos. Sería ese el inconveniente, aparentemente, según lo que decía Julio Borba, que fue bastante escueto también a la hora de responder esta consulta. Pasó todo el día de hoy, estábamos con la duda permanente, esperando la invitación para ir al aeropuerto para la llegada del avión. Finalmente esto no se dio y tampoco tenemos confirmación de cuándo será finalmente la llegada de este segundo lote prometido a través del mecanismo COVAX. Bueno, eso respecto a las vacunas vía mecanismo COVAX. Luego...